La mayoría de las personas pasan de largo sin mirar dos veces cuando ven granos oscuros, casi negros, asentados en una curva del arroyo. Parecen simples restos arrastrados por el agua, sin ningún valor aparente. Pero en regiones geológicamente activas, esas partículas pueden ser la primera señal tangible de algo mucho más profundo y valioso. Oro en estado nativo, más intrigante aún, una asociación mineral típica de cuerpos diamantíferos. Estos primeros rastros no se presentan como pepitas brillantes ni como cristales espectaculares. Su aspecto es anodino, diminutos granos metálicos, densos, que se hunden de inmediato al agitar la batea. La mayoría los ignora. Pero si alguno de ellos presenta una superficie levemente rugosa, metálica pero no magnética, y sobre todo si aparece junto a otros granos de tonos rojos o verdes profundos, granates piropos, por ejemplo, el hallazgo merece atención. Tanto en la prospección aurífera como en la diamantífera, el hallazgo de concentrados pesados es el primer paso clave. En el caso del oro, puede tratarse de un depósito aluvial, oro transportado desde su fuente original por agua, depositado en zonas de bajo flujo como curvas o remansos. Si lo que aparece son minerales accesorios de alta densidad, como ilmenita, magnetita o cromita, y además se detectan granates piropos o espinelas, podríamos estar ante una suite típica de kimberlitas, las rocas madre del diamante. Lo importante en esta etapa no es la cantidad, sino la composición. Un solo grano que no flota, no reacciona al imán y muestra colores profundos bajo la lupa puede valer más que 100 gramos de arena dorada sin estructura. Especialmente si proviene de un terreno con historial geológico favorable, como zonas de antiguos flujos volcánicos, cinturones verdes arqueanos o formaciones serpentinizadas. A menudo, estos hallazgos se dan justo donde nadie espera, en zonas rurales sin actividad minera aparente, o en laderas erosionadas donde las lluvias han lavado capas superiores. Un paseo después de una tormenta fuerte puede revelar concentrados recién expuestos. Pero para diferenciar entre basura geológica y pistas reales, hay que saber qué mirar. Y ese discernimiento empieza en el primer vistazo. ¿Brillo vítreo o graso? ¿Peso en mano inesperado? ¿Superficie con fractura concoidea o cristalina? Una piedra sin brillo, redondeada por el agua, difícilmente atrae la atención de un buscador inexperto. Pero si se detiene un segundo a observar, verá que algunas conservan aristas, muestran un brillo vítreo o incluso aceitoso, y pesan más de lo que su tamaño sugiere. Esos tres factores, lastre, forma y densidad, son los primeros en separar lo trivial de lo valioso en el terreno. El lastre es la forma en que la luz rebota en la superficie del mineral. Un cuarzo desgastado suele tener un brillo mate o vítreo tenue. Pero una espinela, una ilmenita o incluso un fragmento de diamante en bruto presenta un reflejo más definido, a veces graso o adamantino. Es un destello discreto pero diferente, perceptible con el ángulo correcto de luz. No brilla como el oro pulido, pero tampoco se pierde en el resto de la grava. La forma también importa. Mientras muchos guijarros están redondeados, los minerales resistentes a la erosión conservan geometrías más precisas. Un octaedro parcial, una arista demasiado recta, o una cara plana con simetría pueden indicar cristalización primaria, especialmente en ambientes volcánicos antiguos o zonas metamórficas profundas. Un ejemplo clásico es el piropo, un tipo de granate rojizo asociado a kimberlitas, que conserva su forma dodecaédrica incluso tras el transporte. Luego está el peso. El método del peso en mano no es exacto, pero con práctica se vuelve invaluable. Un pequeño cristal de 5 milímetros puede sentirse como una canica metálica si tiene una densidad superior a 4 G/cm superíndice 3. La ilmenita, por ejemplo, tiene una densidad cercana a 4.7, el circonio supera los 4.5, la espinela, entre 3.5 y 4.1. En cambio, la mayoría de los cuarzos, feldespatos y materiales comunes del terreno pesan mucho menos, alrededor de 2.6. La diferencia se siente, especialmente si se tiene una muestra comparable en la otra mano. Un detalle más, el color no es confiable por sí solo. Muchos minerales cambian de tono con el oxígeno o el agua. Pero si un grano oscuro muestra destellos internos, trasluz o un tono rojizo profundo, no lo descarte de inmediato. Y si es traslúcido en los bordes, anote el punto donde lo encontró. En resumen, cuando una piedra destaca por su brillo particular, su forma no redondeada y su peso inesperado, conviene guardarla y marcar la ubicación. Porque lo que parece un simple guijarro puede ser un indicador clave de un sistema geológico más rico escondido debajo.
No todo terreno tiene el mismo potencial para concentrar oro o diamantes, pero muchos de los más prometedores pasan inadvertidos porque ya no parecen geológicamente activos. Lo que importa no es la apariencia superficial, sino el historial del subsuelo, antiguos cauces de ríos, canales de desbordamiento, conos aluviales y formaciones serpentinizadas son auténticos archivos geológicos de procesos que siguen dejando pistas en superficie. En el caso del oro, los mejores candidatos no son necesariamente los ríos actuales, sino sus cauces fósiles, antiguos lechos fluviales enterrados bajo sedimentos más nuevos. Estas paleocorrientes, detectables por erosión lateral o cortes en taludes naturales, conservan los concentrados más pesados en sus zonas de menor energía, especialmente en curvas internas, detrás de obstáculos o al pie de pequeños desniveles. Aunque hoy estén secos o cubiertos de maleza, el subsuelo puede estar cargado de material aurífero. Los diamantes requieren otra lógica. No migran fácilmente en grandes cantidades por ríos, son más estables cuando surgen directamente desde su roca madre, usualmente kimberlita o lamproita. Estas rocas, de origen profundo, suelen subir en forma de chimeneas explosivas que quedan marcadas como tubos o zanjas de alteración. Con el tiempo, los bordes de esas estructuras se erosionan y liberan minerales indicadores en abanico. El hallazgo de piropo, ilmenita y espinela dispersos en concentrados de corriente puede apuntar, si se triangulan bien los puntos, hacia un cuerpo kimberlítico aún oculto. Otro entorno crucial es el de las formaciones serpentinizadas. Estas se generan cuando el manto terrestre se hidrata en condiciones tectónicas específicas, como en zonas de subducción o cinturones ofiolíticos. En esos sectores, pueden emerger jadeíta, actinolita, y ocasionalmente oro alojado en vetas de cuarzo dentro de serpentinitas o talcos alterados. Las zonas de contacto entre rocas ultramáficas y metamórficas son claves, allí convergen dureza, fractura y transporte mineral. Lo que une todos estos terrenos es la presencia de mecanismos de concentración natural. La gravedad y el agua tienden a separar y depositar lo más denso en los mismos puntos, en una curva fluvial, tras una luz, al pie de una ladera erosionada. Son sectores que, aunque estables hoy, fueron dinámicos en el pasado geológico reciente. Una simple caminata por estos entornos, con ojo entrenado, revela patrones, gravas más oscuras en ciertas depresiones, bandas de arena negra no magnética, piezas angulosas en medio del lecho pulido. Cada uno de estos puede ser un indicador de que la geología local aún conserva pistas de sistemas mayores. No es el oro ni el diamante lo que primero se encuentra, sino a quienes los anuncian. En prospección seria, los llamados minerales indicadores son la clave para distinguir un terreno cualquiera de uno con potencial real. No tienen valor comercial directo en la mayoría de los casos, pero su presencia, forma y abundancia revelan lo que el ojo no ve, la posibilidad de una fuente madre enterrada o erosionada aguas arriba. Para el oro, los centinelas más frecuentes son la magnetita, la hematita, la epidota y fragmentos de cuarzo lechoso. Estos aparecen juntos en ambientes hidrotermales alterados, donde las vetas auríferas fueron encapsuladas por sílice y óxidos de hierro. Si al tamizar un sedimento aparecen fragmentos angulosos de cuarzo blanco opaco, acompañados de granos negros densos no redondeados, es probable que estés a corta distancia de una veta primaria o de un paleocauce rico. El diamante requiere una suite distinta, y mucho más específica. Aquí el protagonista es el granate piropo, de color rojo vinoso, a veces con tinte púrpura. Suele venir acompañado por ilmenita, negra, opaca, de brillo metálico, espinela, negra o verde oscuro, isotrópica, y cromita, negro a marrón, a veces con fractura concoidea. Todos estos minerales comparten una densidad elevada, resistencia a la erosión y origen común, kimberlitas o lamproitas. Detectarlos en un solo punto no basta. Lo que importa es su distribución relativa. Si tras múltiples muestreos en abanico se concentran en un sector particular, hay posibilidad real de una fuente local. Esta lógica se conoce como backtracking, trazar el origen de los indicadores río arriba hasta reducir el área de búsqueda. En exploraciones mayores, este método ha permitido ubicar cuerpos diamantíferos enterrados bajo hasta 20 metros de sobrecarga. Pero hay falsos amigos. El circonio, por ejemplo, es denso, vítreo, e incluso fluorescente bajo UV, lo que lo hace parecer diamantino. Sin embargo, su forma, fractura y doble refracción lo delatan con una lupa. Por eso, ningún indicador debe analizarse en solitario. La clave es la suite. Cuando 3 o más minerales específicos aparecen juntos en proporciones coherentes,
la señal se vuelve estadísticamente significativa. Lo que parecía un sedimento oscuro puede volverse un documento mineral con la muestra adecuada. Y cuando un piropo se asienta junto a ilmenita y espinela en una batea, la pregunta no es si hay diamantes cerca, sino a qué distancia está la chimenea madre. Pero para confirmar que no se trata de una coincidencia aislada o de una migración larga, hace falta ensuciarse las manos. Es hora de aplicar la primera técnica de muestreo rápida que separa la promesa del terreno del simple espejismo. Eso abordaremos en el próximo paso. Un solo punto de hallazgo no significa nada si no se confirma con método. Por eso, el primer muestreo de campo debe ser rápido, sistemático y lo suficientemente sensible como para detectar minerales densos aunque aparezcan en cantidades mínimas. Aquí es donde entra la combinación clásica, tamiz fino y batea. Con ellos, en menos de una hora puedes saber si tu terreno justifica una exploración más profunda. El proceso comienza con la selección del sitio. No es aleatorio. Se busca una curva del arroyo, un recodo tranquilo con sedimento acumulado, o la base de una pendiente erosionada tras lluvias recientes. Se toma un volumen moderado de sedimento, alrededor de 10 litros, y se pasa por un tamiz número 20, malla de 0,85 milímetros. Esta medida elimina los fragmentos mayores y concentra la fracción útil, donde se alojan los indicadores más densos. Lo que queda se lleva a la batea. Con movimientos circulares y enérgicos, el material más liviano se elimina gradualmente. Lo importante es no apresurar el final. Los minerales densos tardan en asentarse, y su exceso de peso puede hacerlo saltar si se agita con violencia. Cuando la carga se ha reducido a la fracción final, menos del 5% del volumen inicial, se inspecciona con lupa o, mejor aún, a simple vista si las condiciones de luz lo permiten. En una muestra positiva, lo que debe aparecer no es oro visible ni diamante pulido, sino una franja basal con minerales oscuros que brillan distinto, granates rojizos, gránulos negros metálicos, posibles espinelas. Un fragmento rojo semitransparente con forma dodecaédrica es ya un indicador mayor. Una mancha negra densa que no reacciona al imán puede ser ilmenita, pero también espinela o cromita. Para ir más allá, se puede usar un imán simple de neodimio. Si muchos granos negros responden al imán, es probable que la muestra esté dominada por magnetita u otros óxidos comunes. Si, por el contrario, los granos más brillantes no muestran atracción, puede que estés ante ilmenita o cromita, ambas claves para inferir origen kimberlítico. En el contexto del oro, la presencia de cuarzo lechoso angular o pequeños granos dorados que no flotan y resisten el ácido, una prueba rápida con vinagre y espera de 10 minutos puede bastar, refuerza la señal. El oro real no reacciona, mientras que los sulfuros y los óxidos falsos se oscurecen o desintegran. Al final de la jornada, no importa tanto cuántos gramos salieron, sino cuántos puntos positivos lograste mapear. Con 3 o más concentrados interesantes en un área reducida, ya tienes una anomalía que justifica mayor inversión, incluso sin haber visto una sola pepita o diamante. El suelo te está hablando, y ahora sabes escucharlo. Pero lo que sigue puede ser confuso. Porque no todo lo que parece prometedor bajo la batea resiste las siguientes pruebas. A veces, una segunda técnica desmiente el entusiasmo inicial y obliga a repensar todo el perfil del sitio. Esa contradicción es lo que abordaremos a continuación. Es frustrante, una muestra parece ideal. Concentrado oscuro, granos brillantes, incluso uno que podría ser oro o granate. Pero una simple prueba con imán o luz ultravioleta pone todo en duda. Esta es la etapa en que la promesa se somete a presión, y muchas veces no pasa. Y es justamente aquí donde el buscador aprende a filtrar señales reales de falsos positivos, sin gastar recursos innecesarios. La primera prueba que suele contradecir las impresiones iniciales es el magnetismo. Muchos minerales pesados, especialmente la magnetita y algunos tipos de hematita, responden con fuerza a un imán potente. El problema es que visualmente pueden parecer ilmenita o incluso fragmentos metálicos valiosos. Pero si el concentrado negro que quedó en la batea salta al contacto del imán, se trata casi con certeza de un óxido común, no de un indicador de kimberlita. Esta prueba sencilla, con un imán de neodimio y una hoja blanca debajo, ahorra horas de ilusión. Otra herramienta útil es la luz ultravioleta, preferiblemente de onda larga. Muchos minerales fluorescen de manera distintiva. El diamante natural, por ejemplo, puede emitir un leve azul bajo UV, pero este dato no es confiable por sí solo. En cambio, el circonio, un gran imitador, suele emitir fluorescencia más intensa, a veces amarilla o blanca.
Si una partícula sospechosa brilla con fuerza, es más probable que sea circón que diamante. El granate piropo, por su parte, rara vez muestra fluorescencia. Así, la falta de respuesta bajo UV puede ser más valiosa que una respuesta intensa. En casos de duda con partículas doradas, una prueba clásica es el scratch test. Se frota la partícula sobre cerámica sin esmaltar, parte trasera de un plato blanco. El oro deja una marca dorada, los sulfuros como la pirita, una negra verdosa. Otra es el test ácido, unas gotas de vinagre o ácido clorhídrico diluido sobre la muestra. Si burbujea o se descompone, no es oro. El oro real permanece inerte, incluso en contacto prolongado. Y en cuanto a las piedras que podrían ser diamante, la mayoría no lo es. El 90% de las veces son fragmentos de cuarzo, circón, topacio o vidrio natural. Pero el diamante tiene una propiedad única que puede detectarse incluso sin equipo especializado, su dureza. Si se logra rayar vidrio con facilidad, y no se ve fractura concoidea, como el cuarzo, es un dato interesante. No definitivo, pero sí indicativo de un material superior en dureza. Cuando varias pruebas se contradicen, peso alto pero fluorescencia intensa, brillo metálico pero atracción magnética, se está ante una muestra mixta. Esto no invalida la zona, pero exige más rigor en el muestreo. Un solo dato visual nunca basta. El verdadero buscador cruza información, densidad, magnetismo, forma, óptica. Estas contradicciones iniciales son parte del proceso. Filtran la euforia, afinan el criterio. Y si, a pesar de ellas, los indicadores clave persisten, entonces vale la pena avanzar al siguiente nivel, estructurar un proceso de prospección ordenado, repetible y con registro claro. Porque sólo así se transforma una pista mineral en una hipótesis geológica viable. Encontrar un buen concentrado no sirve de mucho si no puedes repetir el hallazgo. Por eso, una prospección de verdad no es cuestión de suerte ni de intuición, es un proceso metódico, con registros, referencias cruzadas y muestras comparables. Este sistema, aplicado en pequeña escala, permite construir un mapa de evidencia que orienta las decisiones mayores, dónde volver, dónde perforar, cuándo detenerse. Todo empieza con la delimitación de una grilla. Se escoge un área de interés, por ejemplo, un tramo de 100 metros a lo largo de un arroyo o talud, y se marca cada punto de muestreo cada 10 o 20 metros. Si el terreno lo permite, también se abren líneas perpendiculares para detectar dispersión lateral. Cada punto se numera, y se registra su posición relativa, con GPS o croquis, y su altitud si hay variación. Esto es fundamental, una muestra valiosa sin contexto espacial no puede repetirse. En cada punto, se toman al menos dos muestras, una de sedimento superficial, hasta 15 centímetros, y otra, si es posible, más profunda, para diferenciar arrastres recientes de señales estables. Se tamizan por separado usando mallas número 20 y número 40, para separar fracciones gruesas, 0,85 milímetros, y finas, 0,425 milímetros. En muchos casos, los indicadores más valiosos están justo en el umbral inferior. Lo siguiente es el lavado en batea o batee, procurando conservar la fracción pesada. El concentrado final se traslada a una caja con divisiones, cada compartimiento etiquetado con el código de punto, profundidad, fecha y observaciones. A este paso, muchos aficionados ya han descartado información valiosa simplemente por no etiquetar bien sus hallazgos. Sin trazabilidad, no hay verificación posible. Después viene el análisis visual y físico. Se utilizan lupa de 10X, imán, prueba de densidad en mano, y UV si se dispone. Cada mineral sospechoso se clasifica, y si no puede identificarse en campo, se guarda para posterior observación microscópica o análisis puntual. Es importante tener una hoja de campo o cuaderno resistente al agua donde anotar hallazgos, proporciones visuales y cualquier anomalía. Detalles como presencia de piropo con matriz arcillosa o respuesta magnética parcial en el flanco este son pistas que toman valor en conjunto. Con el avance del trabajo, se empieza a ver un patrón, puntos con más densidad de indicadores, áreas sin respuesta, sectores mixtos. Se puede entonces generar un mapa de calor rudimentario, para los más técnicos, una interpolación simple en software GIS. Lo importante es que el terreno empieza a hablar en capas, no en casos aislados. Solo después de este paso vale la pena pensar en ensayos químicos, cortes de terreno o exploración profunda. Porque ahora hay evidencia replicada, patrones espaciales y muestras etiquetadas que pueden ser enviadas al laboratorio sin perder su contexto.
Este es el paso en que muchos aficionados se detienen, pero también donde empieza el trabajo que diferencia al buscador ocasional del prospector con criterio. Y sin embargo, incluso con todos estos cuidados, hay piedras que engañan. Minerales densos, brillantes, incluso estéticamente parecidos al diamante, que al ser estudiados se revelan como otra cosa. La más común de estas trampas visuales es el zircón. ¿Cómo distinguirlo en campo antes de perder tiempo o dinero? Eso es lo que veremos ahora. Es fácil emocionarse al ver un cristal claro, denso y bien formado entre los concentrados de una batea. Su brillo parece adamantino, su forma compacta y su resistencia al rayado lo hacen pasar por diamante. Pero muchas veces, lo que se tiene en mano no es más que circonio, un imitador casi perfecto, abundante en terrenos metamórficos y volcánicos, y responsable de incontables falsas alarmas. Aprender a detectarlo ahorra tiempo, dinero y expectativas. El zircón, ZrCO, tiene características físicas que lo hacen traicioneramente parecido al diamante: alta densidad, 4.6 a 4.7 G/cm superíndice 3, resistencia a la abrasión, y un brillo vítreo que, en piedras claras, puede parecerse al resplandor adamantino. Además, muchas de sus variedades naturales son incoloras o ligeramente amarillentas, lo que aumenta la confusión. Pero hay claves inequívocas que lo delatan incluso sin instrumental avanzado. La primera es la doble refracción. El diamante tiene una estructura cristalina isométrica, lo que le da refracción simple, la imagen detrás de él no se duplica. El zircón, por el contrario, muestra birrefringencia notable. Si se coloca sobre una línea impresa y se observa con lupa desde un ángulo bajo, la línea se ve doble o distorsionada. Este sencillo test óptico, conocido como prueba de lectura, es accesible en campo y decisivo. Otra diferencia importante está en la fractura. El diamante tiende a romperse en planos limpios, lisos, llamados planos de clivaje. El zircón presenta fractura concoidea, es decir, curvas similares a las del vidrio roto. Esta textura puede detectarse con lupa en los bordes del cristal o si se rompe accidentalmente. Un diamante maltratado por la batea rara vez sobrevive sin daños visibles, mientras que el zircón, más frágil, muestra bordes astillados con relieve cóncavo. El tercer elemento es la fluorescencia. Aunque no todos los diamantes reaccionan igual bajo luz ultravioleta, muchos presentan una suave fluorescencia azul. En cambio, el zircón a menudo emite una fluorescencia intensa, en tonos blanco, amarillo o verde, especialmente si contiene impurezas radiactivas. Si una partícula clara brilla con fuerza bajo UV de onda larga, es más probable que sea zircón que diamante. Y aún hay otro dato revelador: la conductividad eléctrica. El diamante no conduce electricidad, mientras que algunos minerales como la moisanita sí lo hacen. El zircón, por su parte, es un mal conductor. Aunque esta prueba requiere instrumentos más específicos, como un comprobador de diamantes térmico y eléctrico, en condiciones de campo se puede descartar al zircón simplemente por la suma de pistas anteriores. Lo más peligroso del zircón es su frecuencia. En zonas de alta alteración geológica o actividad volcánica pasada, puede aparecer en grandes cantidades, creando concentrados engañosos. Muchos de estos cristales incluso han sido cortados y vendidos como diamantes sintéticos a compradores mal informados. No tienen valor real en bruto, y su venta fraudulenta es común en mercados informales. Por eso, la regla es clara: si una piedra parece demasiado buena para ser cierta tras la primera inspección, probablemente lo sea. Y si pasa las pruebas visuales pero falla en la birrefringencia o fluorescencia, hay que clasificarla como probable zircón y seguir buscando la suite completa de indicadores antes de apostar por perforar. Lo que parecía una falsa alarma terminó siendo la pista más certera. Al volver sobre una muestra descartada, donde los granates eran considerados comunes y el zircón, irrelevante, surgió un patrón que no encajaba con la interpretación inicial. No era la presencia de un solo mineral la que contaba, sino su asociación con otros que, aislados, no decían mucho. Juntos, sin embargo, señalaban algo más profundo, una fuente madre cercana que había sido ignorada. Este tipo de giro es más común de lo que se cree en prospección real. Un piropo denso, de color rojo vinoso, hallado junto a ilmenita no magnética y pequeños fragmentos de espinela, puede pasar desapercibido si se observa sin contexto. Pero si estos tres aparecen juntos, en proporciones coherentes, y en varias muestras en abanico, entonces se trata de una suite completa de minerales indicadores típicos de una kimberlita erosionada.
Fue precisamente esto lo que ocurrió en una región de bajo perfil en el escudo precámbrico, un terreno sin historia minera reciente, cubierto de sedimentos modernos. Las primeras campañas se centraron en buscar oro, y las muestras con piropos se clasificaron como no auríferas. Pero al analizar la distribución espacial de esos piropos y compararlos con concentraciones inusuales de ilmenita y cromita en puntos cercanos, los datos empezaron a sugerir otra cosa: un cuerpo kimberlítico fragmentado y profundamente erosionado. El momento clave vino con el trazado retrógrado. Al mapear los puntos donde los indicadores eran más abundantes y retroceder río arriba, se identificó un sector de apenas 200 metros con anomalías múltiples. Allí, una formación basaltizada, casi irreconocible, contenía xenolitos y trazas de serpentinización, señales de actividad volcánica antigua y alta presión. Bajo análisis espectrométrico posterior, se confirmaron concentraciones elevadas de cromo y magnesio, compatibles con un manto superior modificado. Ningún diamante apareció en superficie. Pero esa no es la señal buscada. En regiones primarias, lo que se encuentra no es el objetivo final, sino su entorno químico y geológico. La suite completa de indicadores, junto con los datos estructurales y la orientación del paleodrenaje, dio paso a una hipótesis sólida: una chimenea kimberlítica en profundidad, alterada por millones de años de erosión, aún sin explotar.